gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista. El protagonista. El protagonista. Y el protagonista es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo del Produbanco, analista económico de mucho mérito. El día de ayer, con el señor economista, hicimos una revisión de algunos aspectos políticos, económicos y sociales del país. Repasamos las condiciones políticas y económicas con las que inicia sus actividades el nuevo gobierno. También tuvo la bondad de formular algunas preguntas al doctor Maguad, quien encabeza el contagio electoral en el país. Hablamos acerca de los problemas más graves en economía, cómo enfrentarlos, la angustia fiscal, las finanzas públicas, en fin, ¿no? Le preguntamos acerca de la posibilidad de evitar la subida del gas, la electricidad, cuáles son las perspectivas petroleras, ¿no? Y también le preguntamos a don Abelardo si era preciso seguir endeudándose, con quiénes y para qué. La verdad sea dicha, la entrevista de ayer con don Abelardo Pachano generó una línea de gran interés. Hemos recibido una carta de José Iturralde llena de conceptos que realmente nos gratifican. Hemos entregado una copia a don Abelardo Pachano, recibimos algunas llamadas telefónicas, así es que eso nos motiva para este nuevo diálogo. Don Abelardo, buenos días. ¿Cómo ve usted la evolución política del país entre el día de ayer y el día de hoy? Lo previsible, lo que comentamos ayer en la mañana. El candidato Álvaro Noboa nos anunció incidentes, y el día de ayer tuvimos incidentes en los tribunales electorales en los cuales su organización política tiene fuerza, tiene presencia física, ha generado un ambiente enrarecido. En el conteo de votos, ventajosamente ya hay varias provincias que han concluido el proceso. Se van ratificando todas las estimaciones que la cadena nacional de televisión informó el domingo en la noche, y esperemos que hasta el día de mañana concluya esta etapa de conteo para tener ya el resultado final, que el Ecuador definitivamente lo que necesita es paz, lo que necesita es ya un resultado final para poder trabajar con un horizonte mucho más claro. Así es. Por cierto, han habido algunas explicaciones y también usted ha proporcionado una explicación, pero quizás vale la pena analizar nuevamente para el gran público cómo se explica, señor economista Pachano, que hace apenas un año y medio el país, llamémoslo así, haya desalojado del poder vía manifestación popular a la señora Tala Bucaram Ortiz, y que año y medio después como que no ha sucedido nada y su partido político ha estado a punto de alcanzar una nueva victoria electoral? ¿Cómo se explica eso? La desesperanza, yo creo que puede ser uno de los elementos más poderosos para explicar esta votación masiva, porque son 2 millones de ecuatorianos que le dicen al Ecuador que no confían en una organización política que viene de una línea con criterios vertebrados, con criterios organizados, y que prefiere mantener más bien su vínculo con grupos políticos de carácter populista, que le ofrecen algo que, aunque sea irrealizable, es más de lo que ellos tienen. ¿Qué pierde toda esa población marginada, urbana o rural, que vive de una manera tan apretada que apenas puede cubrir sus necesidades de alimentación, que tiene 4 palos y un techo absolutamente precario para poder cobijar a su familia, que el país no le ofrece nada, y que obviamente no pierde nada al ofrecerle su voto a un candidato populista que le dice sueñe por lo menos que el día de mañana le vamos a dar algo. Entonces, a mí me parece que es un voto de desesperanza, Diego, es un voto de advertencia muy seria a los políticos, a los escasos políticos serios que tiene el Ecuador, porque lamentablemente
esa también es una verdad, para que cambien de actitud, no manoseen y no engañen al país y adopten políticas que modifiquen sustantivamente la estructura social del Ecuador, porque este voto de desesperanza es de alguna manera un voto de protesta de esta población. Que Dios no quiera el día de mañana se convierta en un voto de violencia y que tengamos ya no simplemente una manifestación política que nos siente en una mesa a discutir o a encontrar una explicación, sino que nos coloque a nuestro hermoso y pequeño país en situación de un levantamiento insurgente, porque no les hemos ofrecido un horizonte a toda esa población marginada. En estos 18 meses, ¿qué hemos hecho, Diego, para mejorar las condiciones de vida de esa población? Nada. Hemos perdido 18 meses. Un gobierno que, si bien ha tenido circunstancias absolutamente incontrolables, como es este fenómeno del niño que ha destrozado tanto, pero es un gobierno que tampoco nos ha dado a nosotros una línea de comportamiento y ha pedido solidaridad. Diego, ¿usted le ha escuchado a este gobierno siquiera en alguna oportunidad decirle al país, señores, vamos a contribuir obligatoriamente todos, para generar un fondo de reconstrucción y de apoyo a esas familias marginadas que han perdido todo? Nada. ¿Sabe lo que dijo el gobierno? Y recordemos los ecuatorianos, se presentó en una cadena de televisión y dijo, yo espero que voluntariamente los hombres de buena voluntad den contribuciones para resolver el problema de los damnificados del niño. Y así no se hace solidaridad, Diego. La solidaridad sí, bien puede pasar en un momento determinado por la buena fe y la buena voluntad de las personas. Hay que crear una disciplina, ¿no? Pero Diego, una disciplina social. Diego, en esto hay que obligar. Si nosotros somos parte de una sociedad y hay un segmento de la sociedad que ha perdido tanto, los demás que no hemos tenido esa desventura, tenemos que ayudar, pero obligatoriamente. Los empresarios, los trabajadores, los profesionales, todos los que hacemos de Ecuador tenemos que obligatoriamente. Este gobierno no, este gobierno ni siquiera ha podido conseguir recursos internacionales en volumen. Ahora, en función de lo que usted manifiesta, ¿qué es lo que tiene que hacer necesariamente el próximo gobierno para cambiar las condiciones del país? Y, qué sé yo, propiciar una maduración política colectiva. Demostrar que tiene afán de cambiar este país, de cambiar las reglas políticas, de imponer seriedad, Diego. La seriedad se tiene que imponer por la disciplina pública, erradicando toda manifestación de corrupción, creando el ambiente para que los dirigentes políticos tengan una buena remuneración, vivan bien, pero que no se lleven los recursos que le pertenecen al Estado. Empecemos por reconocer que la actividad política es una profesión como cualquiera de las otras, con la responsabilidad de dirigir los destinos de un país, y hay que remunerarles bien, para que precisamente puedan tener un ambiente sosegado en sus hogares y puedan dedicar su tiempo a pensar en el bienestar colectivo, porque esa es, llamémoslo así, su habilidad, como la suya, Diego, es el periodismo, como la mía es la economía. Entonces hay que remunerarles bien, pero tiene que ser absolutamente claro también que a todo aquel que le encontremos en un acto corrupto lo vamos a sancionar ejemplarizadoramente. Entonces, un gobierno claro, con liderazgo, un gobierno que redefina qué va a hacer y qué no va a hacer. Como decíamos el día de ayer, este gobierno, el próximo gobierno, si es que quiere trascender, tiene que ser un gobierno que imponga nuevas características al Estado ecuatoriano, que saque todas aquellas actividades para las cuales no tiene ni recursos ni capacidad técnica para manejarlos, y que se concentre en aquello que es primigenio, básico, fundamental, para hacerlo bien. Usted manifiesta que a quien se le sorprende un acto de corrupción se lo castiga en forma ejemplarizadora. Hay que combatir la corrupción. ¿Qué debemos hacer? Le doy ejemplos, Diego. Por favor. Toda aquella empresa o persona que se someta a una licitación, a un concurso de ofertas,
o que tenga una relación con cualquier entidad pública debe hacer una declaración juramentada de que no ha participado en ningún acto a través del cual, directa o indirectamente, ha entregado coima o entregará algún tipo de favor económico a alguno de los miembros de una organización pública, Consejo Municipal, Provincial, Ministerio, lo que sea, y que abre sus cuentas y la de su familia a la Comisión de Anticorrupción para que le investiguen en el caso que hay una denuncia. Aquí tenemos que ser transparentes, Diego. Aquí tenemos que ser transparentes. El Ecuador es un país de reservas, de cosas ocultas. Las aduanas no pueden dar información porque todo lo que se hace en las aduanas, de acuerdo con una norma absolutamente consagrada de la ley de aduanas, todo es reservado. Y a través de la reserva de las aduanas se cometen las fechorías más grandes. No hay cómo investigar qué importa un comerciante, porque eso es derecho privativo de ese señor comerciante. No, las aduanas tienen que ser públicas y cualquier ciudadano puede pedir información de lo que haga cualquier otro. Los tributos, otro mundo reservado, absolutamente reservado. No digan, no cuenten cómo se pagan los impuestos en el Ecuador. No, digamos quiénes pagan, quiénes no pagan y por qué. Hagamos públicas las cuentas del Estado. Ventilemos este espacio. Le hablamos al país. Le hablamos al país. Usted se va a los Estados Unidos y usted se encuentra, Diego, que las empresas norteamericanas entregan todo tipo de información para que puedan ser analizadas por las distintas instituciones financieras, por el mercado de valores, por las bolsas. Todo el mundo comenta. Aquí en el Ecuador nadie quiere entregar información. Y cuando le dicen a una empresa que publique un balance, publica 4 conceptos. Lo más abreviado para que no descubran lo que tienen. No. A las empresas también hay que decirles que tienen que volverse transparentes. El sistema financiero obviamente tiene que ser cada vez más transparente. Todos tenemos la obligación de contar lo que tenemos. No es malo ser rico. Si usted es un hombre que tiene una inclinación favorable al negocio y puede hacer una fortuna en buena hora, porque esa es su habilidad, igual que el político puede llegar a niveles altos de dirigencia. Cada uno tiene su habilidad, entonces no es malo. Lo que es malo es que nos hagamos ricos o hagamos política corrompiéndonos. En el un caso no pagando los tributos, en el otro caso engañando al país. Es decir, transparencia. Este es un diálogo personal con el economista Belardo Pachano Bertero. Seguimos en la cobertura de nuestra agenda. ¿Cómo podemos bajar las tasas de interés? Bajando el déficit fiscal. ¿Y cómo bajamos el déficit? siendo más disciplinados, Diego. Ayer yo le comentaba el problema petrolero y le decía que eso tiene que subastarse. Y las ideas en la economía, Diego, no pasan por otro campo que no sea el sentido común. ¿Por qué no podemos exportar más petróleo? Porque el oleoducto no puede transportar más. Bombear más cantidad. Desde el año 87, Diego, estamos alquilando el oleoducto colombiano. 87, cuando el famoso terremoto. Sí. En el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. Desde esa época hemos pagado arriendo de ese oleoducto, 11 años. En cualquier empresa, una inversión se amortiza en 10 años. Si nosotros hubiéramos hecho un oleoducto, nos hubiéramos quedado con el oleoducto y ya hubiéramos pagado ese oleoducto. Sin embargo, seguimos arrendando el colombiano. Y ahora no podemos decidir la ampliación del actual oleoducto, porque simplemente estamos enfrascados en una discusión en donde el directorio de Petroecuador quiere hacer el directorio de Petroecuador quiere que se haga una ampliación solo para crudos livianos, que mejoran la calidad del petróleo, que nos van a permitir tener más dólares por barril exportado, y que las empresas internacionales que han ofrecido poner entre 350 y 400 millones de dólares hagan otro ducto por 150.000 barriles. No podemos decidir eso, Diego. 10 años.
Ahora estamos llegando al año 11. Pero ¿cuál es el problema? El Estado ecuatoriano no tiene recursos, no puede endeudarse. Y queremos hacer una obra con un costo mayor, a pesar de que tenemos una oferta de inversión privada. Entonces, el déficit fiscal se resuelve, Diego, racionalizando el gasto a lo estrictamente necesario y transfiriendo al sector privado todas las actividades para las que no tenemos dinero. Sí, siendo austeros, ¿no? Siendo austeros. Totalmente. Hay que estirar los pies hasta donde dan las sábanas. No vamos a poder hacer obras públicas porque no tenemos dinero. No podemos manejar hidrocarburos porque no tenemos dinero. Telecomunicaciones igual. Puertos y aeropuertos. Todo tiene que ser concesionado. Obviamente en condiciones económicas adecuadas, porque yo no estoy tampoco aquí promoviendo que se regale el Estado ecuatoriano, sino en condiciones económicas adecuadas, pero bajo una supervisión y regulación por parte del Estado. El Estado lo que ahora tiene es que regular para que seamos mucho más ordenados, nos manejemos de mejor manera, y los escasos recursos que puede tener el Estado no sirvan para mejorar la educación, que es mala. La educación en el Ecuador es mala. ¿Por qué es mala? Porque el profesor se pasa de paro en paro. Reclamo y reclamo. No le pagan al mes, huelga. Al siguiente mes, huelga. El siguiente mes, huelga. Van a haber elecciones, reunión de la UNE, estrategia política, huelga. Entonces, ¿qué le estamos dando de mensaje al estudiante? Este es un país en el cual la irresponsabilidad es el elemento central, en lugar de que sea el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, en esa línea, Diego, usted me dice, ¿cómo le bajamos a las tasas de interés? Tenemos que bajarle manejando con mucha responsabilidad las finanzas públicas, con mucha responsabilidad, porque cuando le falta plata al Estado, cuando tiene un déficit del Estado, ¿qué es lo que hace? Emite bonos. O se endeuda. Por eso, emite bonos y se endeuda, vende en el mercado. Al vender en el mercado esos bonos, le quita los sucres del mercado. Obviamente, como el mercado tiene menos sucres, sube la tasa de interés. Entonces el Estado se vuelve un competidor de las actividades privadas, sube la tasa de interés, se daña la cartera de los bancos, se daña el genio de los empresarios y todo el mundo vive en una situación de tensión que podría no vivir si el Estado fuera más responsable. Por cierto, todos estos planteamientos y estas disquisiciones, estas exposiciones del economista Pachano en función del próximo gobierno. Ojalá el próximo gobierno tome en cuenta estas valiosísimas sugerencias de don Abelardo. ¿Deben seguir las bandas cambiarias? ¿Es posible esperar una devaluación? Ese tema, Diego, tiene una respuesta condicionada. La política monetaria y la política cambiaria, que son, yo diría, hermanas de padre y madre, tienen una dependencia directa de la política fiscal. Si es que la política fiscal es una política previsible, que se ve que el ministro de Finanzas y en general los gobiernos seccionales, provinciales, del gobierno nacional, tienen una conducta razonablemente equilibrada, esas dos políticas se vuelven bastante fáciles de manejar, porque bajan la tasa de interés, el tipo de cambio se vuelve bastante estable, la gente está trabajando, no está preocupada en lo que va a pasar en el futuro, sino invirtiendo porque hay posibilidades de generar réditos, de tener utilidades, de generar empleo. Pero si las finanzas públicas no se arreglan, tanto la tasa de interés como el tipo de cambio empiezan a saltar como canguil en olla. Saltan porque la presión que tiene esa economía hace que brinquen las cosas. Entonces uno lo que tiene que escoger cuando esté en la política financiera es ¿a qué le estabilizo? ¿Al tipo de cambio o a la tasa de interés? Pero no puedo estabilizar los dos, porque las dos son válvulas de escape de la economía, demuestran a través de una de las dos qué es lo que está desajustado en la economía. Entonces, ahora lo que se ha hecho es la banda cambiaria para controlarle al tipo de cambio, pero la tasa de interés ha estado saltando. Exactamente, sí. Si nosotros queremos eliminar la banda cambiaria, vamos a controlar la tasa de interés. Y el tipo de cambio va a saltar. Al revés. O controlamos la tasa de interés o controlamos el tipo de cambio. Con la expectativa inflacionaria que el día domingo inclusive anunció el doctor Maguad en la cadena de televisión de que la inflación para fin de año no será menor al 40%. 40%. Eso quiere decir que el ajuste cambiario es inevitable.
porque la banda, la que está en vigencia, tiene una inclinación del 20%. Eso querría decir que es compatible con una inflación del 23, del 25%. Si la inflación es mayor, Diego, nuestra moneda pierde valor internacional. Nosotros perdemos competitividad internacional y consecuentemente hay que reconocerlo a través del tipo de cambio. ¿Qué le puede quedar a la próxima autoridad monetaria? Si no ve acción de corrección del déficit fiscal, a lo mejor abandona la banda y vuelve a la flotación y deja que el tipo de cambio se mueva en el mercado, porque como el déficit fiscal va a seguir corroyendo la economía, el tipo de cambio tiene que flotar para que se ubique en una situación en donde no le consuman más reservas internacionales. Ahora, hemos visto junto al doctor Maguad, a la señorita economista Ana Lucía Armijos, al señor doctor Fidel Jaramillo, ¿le parece a usted estos elementos apropiados como para asesorar económicamente al próximo gobierno? Son dos profesionales de primera línea, Diego, son personas serias en el manejo económico, son personas que tienen las ideas claras. Espero que puedan compatibilizar un programa económico consistente, pero yo tengo confianza en que ellos pueden diseñar un programa absolutamente superior al que está concluyendo con este gobierno, porque son personas que ya han sabido también vivir con presiones políticas, claro, y en ambientes absolutamente adversos. El doctor Jaramillo fue parte del gobierno que concluye y salió porque precisamente vio que el déficit fiscal era absolutamente inmanejable y el presidente de la República no tenía ninguna intencionalidad de resolver el problema, ¿no? Vamos a marcar una pausa y retornamos con otras preguntas para el señor economista Abelardo Pachano Besteiro. Nuevas preguntas para don Abelardo Pachano. ¿Existen reservas sobre la nueva organización del Banco Central? Bueno, el directorio del Banco Central sustituye a la Junta Monetaria. Las funciones de presidente de Junta Monetaria y gerente general del Banco Central ahora se fusionan en uno, que es el presidente del directorio del Banco Central. Este directorio tiene 5 miembros, propuestos por el presidente de la República o nominados por el presidente de la República y confirmados por el Congreso en pleno, en una votación de mayoría simple, pero que no puede tener un periodo de espera de más de 10 días. ¿Cuál es el problema? El problema es que por darle independencia al Banco Central, se ha creado un mecanismo de elección que puede politizarse. Exactamente. Y ese es el problema. El haberle eliminado a la Junta Monetaria y sustituido por el directorio del Banco Central, para algunos es un problema semántico, para otros puede ser un problema romántico. Yo creo que la Junta Monetaria, en los 50 y pico de años que tuvo de vida, 50 años exactos de vida, cumplió un papel trascendental. Fue probablemente la única organización política que sobrevivió tantas crisis y trabajó sobre las crisis, porque el CONADE fracasó, el Consejo Nacional de Economía fracasó, el Frente Económico no ha funcionado regularmente, pero la Junta Monetaria sí ha sido un organismo perseverante. Ahora le sustituyen por el directorio del Banco Central para darle una buscada autonomía con personas que no tengan ningún vínculo político con el gobierno ni económico con los sectores productivos. Yo creo que eso en teoría suena bien, pero en la práctica el mecanismo de elección va a crear problemas muy serios y puede haber una politización extremadamente peligrosa en el Banco Central. Hace un momentito mencionábamos los nombres de la economista Ana Lucía Armijos y el doctor Fidel Jaramillo. ¿Cómo vería usted la posibilidad de que Fidel Jaramillo vaya como presidente del directorio del Banco Central y Ana Lucía Armijos como ministro de Finanzas? Es una buena opción. Yo creo que son personas que están preparadas para ejercer cada uno de sus responsabilidades. El ministro de Finanzas necesita una persona de mano dura, ¿no? Muy suelta. El ministro de Finanzas tiene dos frentes difíciles de manejar. El uno, el gabinete y todas las instituciones públicas que le están pidiendo dinero. Todo el tiempo le están pidiendo dinero al ministro de Finanzas.
todos los demás ministros son, llamemos así, la contraparte del ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas es el hombre malo del gabinete y de las entidades públicas. Y por el otro lado tiene el ministro de Finanzas al Banco Central, que le dice que no puede gastar, más allá de lo que le dan sus propias sábanas. Entonces el ministro enfrenta a sus pares de gabinete y del sector público y enfrenta por el otro lado al Banco Central, de tal forma que se requiere un hombre de un gran equilibrio, o mejor, una persona de un gran equilibrio que tenga una gran fuerza política y una gran personalidad, porque si no lo avasallan. De manera que, además del conocimiento que el ministro requiere sobre el campo económico, lo que requiere es una gran presencia política, una gran fuerza. Ahora, ¿cómo se encuentra el sistema financiero? ¿Qué sucede con el Banco Nacional de Fomento? La Corporación Financiera Nacional quiere tener, al parecer, accionistas privados, señor economista. Bueno, el Banco Nacional de Fomento lamentablemente ha sido una de las víctimas de todo este conjunto de populismo económico. Yo le decía a Diego que el problema cuando la dirigencia política no entiende la economía o cuando no entiende la trascendencia de su papel, hace que tomen y promuevan decisiones que son absolutamente costosas para el país. Al Banco Nacional de Fomento, o alrededor del Banco Nacional de Fomento, se ha creado la imagen de que esa es la institución a la cual se le solicita créditos y nunca se le paga. ¿O no se le debe pagar? Sí, pues. No se le paga. ¿Por qué? Porque siempre habrá un momento en donde los malos agricultores ecuatorianos, no los buenos, los malos agricultores ecuatorianos, los irresponsables de ciertas zonas del país que son conocidísimos por su incumplimiento permanente de obligaciones, hacen presión política, van al Congreso Nacional, generan un proyecto de ley mediante el cual les eximen del pago de intereses, les amplían el plazo del capital y cuando ya se les va a vencer el nuevo capital vuelven a ampliarles y nunca pagan. Exactamente. Entonces, Diego, si usted quiere tener un capital gratuito, vaya al Banco Nacional de Fomento. Esa es la imagen que hay. Y como en esas leyes, de una manera demagógica se dice, que el gobierno nacional le restituirá al Banco Nacional de Fomento el monto de los intereses que han sido condonados, etcétera, etcétera. Como el Estado no tiene plata, nunca le paga al Banco de Fomento. Entonces lo único que hace es descapitalizar y ponerle en grave riesgo financiero. El Banco de Fomento tiene un déficit de capital enorme. No puede cumplir su papel por esto. Lamentablemente. La alternativa del Banco Nacional de Fomento para mí es que el Estado debe dejar de subsidiar al agricultor. El Estado tiene que prestarle al agricultor en condiciones razonables. Si arreglamos el problema fiscal, las tasas de interés también para el campo van a bajar. Y no manipularle al Banco de Fomento con propósitos políticos, porque es otra forma de hacer botinazgo político. El Banco de Fomento, Diego, con el solo hecho de prestar al agricultor ya cumpliría un gran papel, porque la opción del agricultor es el chulquero o el Banco de Fomento. De tal manera que cualquier costo del Banco de Fomento es mejor que la del chulquero. Vamos terminando ya. Don Abelardo, ¿cómo enfrentamos el problema del desempleo? Usted mismo dijo ayer en este programa que el desempleo llega al 13.2% de la población en edad de trabajar y significa 450.000 desocupados. Ahí el candidato Maguad ofreció la creación de 900.000 plazas de empleo en este país. Yo no veo cómo va a concretarse eso. Por eso le pregunto cómo enfrentamos el problema del desempleo. Llega al 13.2% de la población en edad de trabajar y significa 450.000 desocupados, don Abelardo. Demos un ambiente de estabilidad al país, un ambiente previsible. Le aseguremos a los ecuatorianos que vamos a manejarle al país con responsabilidad, con seriedad política, con seriedad económica, de que vamos a respetar los contratos, que vamos a respetar nuestras obligaciones, de que vamos a entrar en una reforma de carácter laboral que premie al buen trabajador, porque hoy día el sistema laboral ecuatoriano, Diego, premia al malo o defiende al malo. Cuando un trabajador bueno sale voluntariamente de una empresa porque encuentra otra opción, no tiene derecho a ningún tipo de reconocimiento y no se le reconoce nada. En cambio, cuando hay que salir de un trabajador malo hay que pagar indemnizaciones.
Es un sistema laboral construido para proteger al malo, no para defender al bueno. ¿Por qué no creamos un marco laboral en donde el buen trabajador tenga un fondo? Se vaya creando un fondo. Le cambiemos al concepto para mejorar la productividad. Y estos cambios conceptuales de fondo que requiere el Ecuador, Diego, estos van a generar un ambiente proclive al empleo. Si nosotros damos estabilidad y le decimos que el inversionista, cualquiera que sea, pequeñito, porque el artesano es un inversionista, el pequeño empresario, el pequeño es un inversionista, igual el que viene del exterior, pero a todo inversionista le vamos a respetar sus principios. Y no vamos a hacer reformas tributarias el 30 de diciembre, cuando se está cerrando el año, para decir que le recalculamos los impuestos retroactivamente, sino que le vamos a dar previsibilidad, vamos a ser mucho más serios, vamos a ser mucho más, en ese sentido, mucho más claros. Al dar un ambiente de esa naturaleza, Diego, lo único que vamos a conseguir es que los capitales nuestros de afuera, y más que nada la iniciativa, promueve empleo, porque la inversión y el empleo son los dos elementos centrales del desarrollo de un país. ¿Cómo generamos empleo con eso? En términos públicos, Diego, fíjese los problemas que hay en este momento alrededor de las viviendas marginales. Y la lección que nos han dado algunas comunidades religiosas de la costa ecuatoriana. En Esmeraldas hay un padre morenito original de ahí, hay una comunidad comboniana, en donde diseñaron una casita de 5 millones de sucres hecha con los materiales de la costa. 5 millones de sucres. ¿Por qué no podemos hacer programas de vivienda utilizando los materiales propios de cada una de las distintas y la mano de obra? Y ahí la mano de obra, claro. Ahí viene la mano de obra. Y a esas personas, en donde la desesperanza es el elemento que les ha llevado a una votación, les cambiamos la perspectiva. Porque si les ayudamos a tener una vivienda de las características de la zona y de lo que pueden ellos pagar, y les damos un pequeño terreno en propiedad para que puedan producir, y generamos un ambiente de esos, Diego, el país cambia. Entonces, para mí el próximo gobierno y los próximos gobiernos, el próximo Congreso, tienen una oportunidad de trabajar con seriedad y decir basta ya de este tipo de politiquería barata. Hemos tocado el último punto, nos estamos refiriendo al campo laboral. En el campo laboral las reformas están atrasadas, como usted sabe. ¿Cuál debería ser el camino de solución? El que ya le decía, cambiar la concepción de la relación del trabajador con la empresa, del trabajador con la sociedad. Al trabajador bueno hay que defenderlo, hay que promoverlo, hay que protegerlo. Al malo siempre habrá la forma de eliminarlo, siempre habrá la forma de eliminarlo. Habrá que pagarle una indemnización, pero al bueno hay que crearle un fondo. Al bueno hay que estimularlo, ¿no? Claro. ¿Con qué le estimulamos al bueno, Diego? Con nada. En el Ecuador no le estimulamos con nada. Es su propia motivación la que hace que suba el bueno. Pero un sistema que le diga, oiga, en función de su productividad vamos a ir construyendo en su beneficio un capital para su vejez, o para el momento en que usted quiera independizarse y arriesgarse ese capitalito para que sea un empresario pequeño o tenga su propia vida autónoma. No le decimos nada. Entonces, empecemos por cambiar la concepción de la relación del Código de Trabajo. Segundo, el sistema remunerativo ecuatoriano es un desastre. El sistema remunerativo ecuatoriano es un desastre. Nadie entiende cuál es el sueldo, cuál es la bonificación por aumento de costo de vida, por transporte, el 16º, el 17º, el 15º, todo lo que se suma es un enredo. Ni el trabajador sabe lo que gana, ni el empresario tiene una herramienta objetiva para poder... Con don Abelardo Pachano, del día de ayer y el día de hoy él ha hecho una gran revisión de la panorámica social, política y económica del país. Un gran aporte realmente a las posibilidades de análisis del próximo gobierno. Resumiendo, don Abelardo, a manera de despedida, resumiendo. El próximo gobierno tiene un reto y una obligación enorme, Diego. No puede ser un gobierno más.
La votación es una advertencia. Este resultado electoral es una advertencia serísima para los próximos gobernantes. Es una advertencia serísima para los políticos. Es un ultimátum, ¿no? Es casi un ultimátum. Estamos al borde, Diego, de que algo grave ocurra al interior del país. No lo tomemos muy livianamente este resultado, no lo tomemos muy livianamente. Hay una realidad social que está desbordando. Hay un problema estructural general en el país que tiene que resolverse. Y todos tenemos que contribuir. Aquí no pueden haber solo ganadores o solo perdedores. Aquí tenemos que compartir de mejor manera. Arrimar el hombro. Y el Estado ecuatoriano tiene que responsabilizarse de sus actos. Cosas como estas, Diego. Presidente de la República, que comprometa recursos públicos sin que haya las fuentes de financiamiento, debe ser ejemplarmente sancionado. No es posible, Diego, que el presidente, cuando concluye el mandato, este o cualquiera de los otros, le deje al siguiente con una serie de compromisos así es. asumidos, sin las correspondientes fuentes de financiamiento. Con tal de salir con una buena imagen, ¿no? Entonces, bueno, llegan los últimos 15 días y se firman contratos, se dan una serie de cartas compromisos, y viene el próximo gobierno y dice, bueno, y sobre estas cosas yo no tengo recursos para atenderle. Le dice, sí, pero es una obligación del Estado, porque es una obligación del Estado, el representante del Estado, que es el presidente de la República, ha asumido esta obligación. Y a municipios, a consejos provinciales, a organismos de desarrollo, a instituciones privadas, a instituciones públicas, un conjunto de obligaciones, que hay que crear una base legal, mediante la cual la persona que ejerce una función pública no puede comprometer recursos públicos si no hay financiamientos estables, previsibles y objetivos. Y en el caso que lo haga, que asuma con su propio bolsillo. ¿Sí? Si hay un ministro, un alcalde, un concejal se compromete a hacer y así una paramos también cosas, la demagogia y el clientelismo político. Claro, ¿no? se acabó el asunto. Entonces, yo quiero empedrar estos 500 metros de aquí y ofrecí 500 metros de... No hay presupuesto y todo. Muy bien, señor. Pague su bolsillo. Su bolsillo, señor. Pero usted no juega con los recursos públicos. Hay que cambiar radicalmente las normas, Diego. A todo el mundo le tenemos que volverle responsable. Porque como es la caja fiscal, Diego, como es la caja fiscal y esa plata no es mía, me importa que yo firme una carta diciendo, señor, yo le ofrezco a usted financiar determinado tipo de obra, y eso lo va a tener que enfrentar el próximo gobierno. O yo le ofrezco subirle los sueldos, como hace el Congreso Nacional. Le voy a subir los sueldos con cargo a las partidas que todavía no se han utilizado. Es terrible, eso es una irresponsabilidad pública. Gracias a don Abelardo Pachano Besteiro por esta gran exposición cumplida entre el día de ayer y el día de hoy. Una revisión panorámica del aspecto político, económico y social del país. Muy gentil, don Abelardo. Encantado, Diego, y gracias, ¿no? Gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista. El protagonista.